El miércoles podemos hacer el repaso Sí. de la prevención. Pará. ¿Repaso de qué? Como dijo usted que podíamos utilizar el miércoles parte de la clase para lo de prevención, por el parcial. Aunque sea un ratito, como para hacer un repaso. Ah, de incendio, digo, prevención de... Sí, podemos hacerlo antes o después, no hay problema, dale. Háganme acordar. Bárbaro, gracias. Ah, ya está la grabación comenzada, vamos a ver. Vení, Catrasca. Pórtate bien, ¿eh? Ahí está. ¿Están escuchando y viendo bien? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar con un repaso desde el tema de enfermedad de trabajo. Habíamos dicho que una de las cuestiones más, no sé si más importante, pero sí fundamental, es discernir con este tema entre aquellas que son enfermedades que tienen un origen en el ambiente laboral, de aquellas que tienen que ver con nuestro estilo de vida, por ponerle, o con nuestras condiciones de vida. ¿Por qué? Porque, como dijimos, dan derechos y obligaciones distintas. Al trabajador le da el derecho al reclamo, el derecho a una indemnización, el derecho a un tratamiento médico, el derecho a la cobertura del salario. Y al empleador le genera la obligación, en este caso a través de un seguro, de la cobertura de eso. No se puede desligar el empleador por más que tenga un seguro, es responsable. Así que lo importante acá es distinguir, ¿es una enfermedad profesional o es una enfermedad que yo llamo del tipo social? Y el problema es que hay enfermedades que tienen, como por ejemplo las varices, las hernias y otras tantas enfermedades que tienen esta doble mirada. Pueden ser enfermedad social, congénita, por el estilo de vida, por un montón de cosas más, o puede ser laboral, o puede ser las dos cosas. En este sentido, la ley de riesgo de trabajo, la ley 24.557, lo define en el artículo 6, inciso 2, y dice que son enfermedades profesionales aquellas que están incluidas en el decreto, en el listado de enfermedades profesionales, que elabore el Ejecutivo. Y que las enfermedades que no están en este listado no, de ninguna manera son resarcibles. El decreto es el 658 del año 96, que tiene algunas actualizaciones, con los años se ha ido actualizando. Tampoco es que todos los años se actualizan. Y lo importante acá es, para distinguir si es o no una enfermedad profesional o enfermedad de trabajo, tiene que reunir, como dijimos en la clase pasada, el miércoles pasado, 4 condiciones básicas, elementales. Primero tiene que haber un agente, lo que habitualmente en teoría le llamamos un peligro, un ente con capacidad de dañar, con capacidad de enfermar a una persona, en el ambiente de trabajo. Segundo, tiene que haber una exposición. El trabajador tiene que haber estado expuesto a ese agente de riesgo. Tercero, tiene que existir una enfermedad. Una enfermedad no que el trabajador tiene que estar enfermo, una enfermedad que el médico pueda distinguir con un nombre, que diga, bueno, esta persona, este trabajador tiene hipoacusia, este trabajador tiene un problema pulmonar, silicosis.
Es decir, definida con todos los elementos clínicos, anatomopatológicos, terapéuticos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, alguien puede decir, sí, yo tengo hipoacusia, pero cuando haces la denuncia, resulta que trabajás en una oficina administrativa y por lo tanto no existe el agente de riesgo en la oficina administrativa. O existiendo el agente de riesgo en la actividad, en el ambiente donde estás trabajando, no tenés suficiente exposición. Tenés menos de un año de exposición al ruido, entonces a ese nivel y con ese tiempo no tenés posibilidad de desarrollar el nivel de hipoacusia que estás acusando. Y por último, una relación causal entre las tres anteriores. Es decir, tiene que haber una enfermedad relacionada con el tipo de enfermedad y la gravedad de la enfermedad, tiene que estar relacionada con la exposición, el tiempo y la dosis, y con el agente de riesgo presente en el puesto de trabajo o en el entorno laboral. Fíjate en un rumor, ya empieza a joder. Y este es una parte, un extracto del listado de enfermedades profesionales, donde por un lado vemos el agente, vamos a agarrar, vemos agente, vemos la lesión o la enfermedad que produce y vimos por otro lado los trabajos que están considerados que pueden producir esa enfermedad. Y así con todos los agentes de riesgo, y de eso se trata, pueden bajar el decreto del 658 del Boletín Oficial, o del Infolet, o de la página de la Superintendencia, es un decreto muy conocido, de cualquier lado que pongan decreto 658 del año 96, les va a aparecer, como para chequear y leerlo si les interesa. Más allá de estos 4 elementos que establece nuestra ley de riesgo de trabajo, hay ciertos elementos teóricos y prácticos que definen y caracterizan a una enfermedad de trabajo. Y en este caso voy haciendo siempre una diferencia entre accidente y enfermedad. Mientras que el accidente es un acontecimiento aleatorio, la enfermedad es un acontecimiento no aleatorio. Hay un patrón de comportamiento. Estamos hablando de enfermedades profesionales o laborales. Son esperables. Si vos estás expuesto al ruido, no es aleatorio que te vayas a tener una hipoacusia. No es, uy, qué mala suerte que tuve. No, flaco, estuviste expuesto al ruido 5 años sin protegerte. ¿Qué esperabas? ¿Estar embarazado? No, te ibas a tener hipoacusia después de estar expuesto al ruido. Son acontecimientos esperables, tienen una manera de explicar, de funcionar, y por lo tanto pueden ser determinados con determinada exactitud o con cierto pronóstico que te puede dar el médico. No es aleatorio, significa que hay una relación causal. Eso es la no aleatoriedad. La aleatoriedad es la falta de la relación causal entre los elementos. En la enfermedad no hay aleatoriedad y por lo tanto hay una relación causal que le explica la manera de funcionar del peligro. Mientras que con el accidente esta relación causal se desvanece, porque un accidente es más que el propio peligro, el accidente es la cadena de eventos en sí misma, y esta cadena de eventos le da la aleatoriedad. Con la enfermedad hay una relación causal muy fuerte y casi exclusiva. Estás expuesto a determinado agente de daño y es, si no tomas las medidas correctas y adecuadas en el tiempo adecuado, vas a terminar enfermo producto de ese agente de riesgo que está en tu ambiente de trabajo. La cadena de eventos pierde valor en la enfermedad, mientras que en el accidente la cadena de eventos es lo más importante que uno busca cuando investiga. Por lo tanto, es un acontecimiento no aleatorio, por lo tanto, es esperable, y esto es lo que lo hace tan
tan difícil de superar una enfermedad en el trabajo. Y tan difícil de mirarlo con cara linda al empleador, al empresario. Porque un accidente siempre se te puede escapar un accidente. Porque son complejos los accidentes. Ahora, la enfermedad, salvo casos muy excepcionales, si vos estás manejando plomo, y vas a terminar con plumbemia, ¿no? A ver, salvo si no te cuidás, siempre estamos hablando. Trabajás haciendo arenado y vas a terminar con sílice en los pulmones. Fumás, vas a terminar con EPOC. Estás 8 horas al sol como un sapo tomando sol y vas a terminar con cáncer de piel seguramente, o arrugado y todo negro. Entonces es esperable ciertas cuestiones. Y por lo tanto, por lo tal es pronosticable. El médico te va a decir, flaquito, si vos seguís fumando 2 atados de aparición por día, y mirá, tu expectativa de vida y de capacidad pulmonar se va a reducir en los próximos años, se va a reducir notablemente. No vas a poder jugar ni a la payana, te va a decir el médico. Aflojale el pucho. Fumá banito de chocolate, te va a decir. ¿Eh? Y si seguís haciendo eso, y más o menos te va a pasar lo que te dice el médico, un año antes, un año después, pero no le va a pifiar demasiado. Y esto es lo que le hace tan doloroso, y porque a mí me duele muchísimo cuando aparecen enfermedades en el trabajo, porque era prevenible. ¿Eh? Y obviamente mantiene esta característica de no planeado. Más allá de que sea esperable, sea predecible, la enfermedad de trabajo no es planeable, porque si yo planeo, entre comillas, enfermarme, entonces se transforma en un delito. Y los delitos quedan fuera de la cobertura legal. Y por lo tanto, esta característica hace de la enfermedad de trabajo un acontecimiento evitable, mientras que el accidente era no evitable. Mientras que el accidente era un acontecimiento violento, porque hay mucha energía puesta en juego en forma inmediata, en forma casi instantánea, la enfermedad es un acontecimiento no violento, no desde el concepto paz y amor, sexo y drogas, sino desde el concepto de que no necesita haber contacto. Ay, Dios mío, parece peor que un alumno de esto. No necesariamente tiene que existir contacto. Yo no estoy en un ambiente con ruido y estoy en contacto con la máquina que hace ruido. El ruido no me pega, no me golpea, no me quema. No hay un contacto directo como con las radiaciones, como con el humo. No hay intercambio brusco de energía. Es silencioso y esto es lo que lo hace también que no se le dé mucha importancia a la enfermedad. Si no pasa nada. Si cuando el trabajador se dé cuenta que no escucha bien, a lo mejor ya lo terminamos por echar. O renunció y se fue. O nos fundimos en la Argentina. A lo mejor te fundiste antes que tus trabajadores se enfermen. ¿Qué te va a preocupar? ¿No? No estoy justificándolo, ¿no? Pero bueno, es una manera de pensar. Y obviamente, como tiene que haber una exposición, el trabajador necesita tiempo de exposición. No es como el accidente que es inmediato. Yo no estoy expuesto al ruido y mañana tengo hipoacusia. Si no, me puede llevar 4, 5, 10 años de acuerdo al nivel de sonoridad que tenga el ambiente. Y por lo tanto tiene una baja velocidad de producción del daño. Esto es uno de los motivos por los cuales tiende a no darse bolilla. Porque no es inmediato. Hoy estamos en un mundo donde lo que vale es lo inmediato. Y el largo plazo, ¿viste? El largo plazo va perdiendo valor. Y por lo general a muchos gerentes no se lo evalúa por el largo plazo. Se lo evalúa por los resultados a corto plazo, o sea, el resultado que va a tener a fin de año.
El agente agresor, a diferencia del accidente que tiene que actuar una sola vez y con eso alcanza, el agente agresor en la enfermedad tiene que actuar en forma, no te digo continua, pero sí en forma casi continua en el ambiente de trabajo. Yo no me voy a tener hipoacusia por estar un día al lado del torno que hace ruido o al lado del compresor. Como mucho me va a terminar doliendo la cabeza ese día. Me voy a necesitar estar muchas horas, muchos días, muchas semanas y varios años puesto ese lugar para poder enfermarme. Lo mismo con un contaminante, con un agente que genere radiaciones, etc. Y aparece el concepto dosis. La cantidad de agente de daño en función del tiempo. Ese es el concepto de dosis. A mayor tamaño, por ponerle un término, del agente de daño, necesito menos dosis. A menor nivel del agente de daño, menor energía del agente de daño, voy a necesitar más tiempo. Yo voy al aeropuerto, a la zona de aviones, me quedo cerca de una turbina cuando enciende, y a lo mejor en 5 minutos tengo una hipoacusia irreversible. Con 120 decibeles, en poquito tiempo perdiste la audición. ¿Por qué? Porque tuviste una enorme potencia en un cortito periodo de tiempo. Ahora, si vos estás en un ambiente con 80 decibeles, 85 decibeles, a lo mejor te lleva 5, 6, 7, 10 años tener una pérdida significativa de la audición. La enfermedad produce daño en las personas. Podemos considerar, un día tendría que sacar la cruz ahí del medio ambiente, porque bueno, también los animales se enferman, pero nosotros nos dedicamos a las personas, por eso tengo cruzado el medio ambiente. Los animales también se enferman, el ambiente vegetal también se enferma, si queremos poner ese título, pero nosotros nos dedicamos a las personas. La propiedad del auto, como digo siempre, el auto no se enferma. Cuando el auto hace ruido, ese ruido rarito, no está enfermo el auto, el enfermo es el dueño del auto. Las enfermedades son producto del trabajo, no hay una enfermedad en ocasión del trabajo. No existe todavía, no hay nadie, yo no conozco a nadie que haya hecho un reclamo porque se enfermó viajando al trabajo. Yo me enfermo por agentes de riesgo que están en el trabajo y porque estoy trabajando. No, como siempre digo, no existe el accidente, la enfermedad en itinere, la enfermedad en trayecto. Sí el accidente en trayecto, no la enfermedad. A diferencia del accidente, la enfermedad es monocausal. ¿Por qué? Porque los factores de riesgos pierden importancia en el fenómeno. Necesito a lo mejor 5 o 10 años de exposición para tener una hipoacusia significativa. Hipoacusia, pérdida del nivel auditivo. Hipo, menos. Acusia tiene que ver con el ruido. Y por lo tanto, los factores de riesgo en el accidente son importantes porque son el grupo de causas que yo voy a investigar. Ahora, en la enfermedad, los factores de riesgo pasó tanto tiempo que realmente preguntarme por qué perdí la audición. Y flaco, porque no te cuidaste, porque no te dieron protector auditivo, lo que importa es que tenés hipoacusia. Porque ya la enfermedad muchas veces, en muchos casos, es irreversible. Más allá de que hay exámenes preocupacionales, periódicos, etc. Y porque encontrar o no los factores de riesgo no le agrega valor al problema, no le agrega valor a la investigación. Porque pasó tanta gente, tanto tiempo, tantos días de trabajo que los factores de riesgo fueron un grupo de cosas que realmente no cambian. Porque la realidad de hoy no fue la que me enfermó, fue la realidad desde hace 5 años a la fecha. Por lo tanto, es como ponerme a investigar la historia. La historia no cambia en mi presente, simplemente me sirve para saber nada más.
y toma valor, mientras que en el accidente yo puedo hacer un montón de estudios y aún así no poder predecir cuándo alguien se va a accidentar, porque es aleatorio. Con la enfermedad podemos trabajar sobre esta arista que es pronosticable, que es predecible, porque hay ciertas cosas que podemos hacer para ir aproximándonos a la predicción de la enfermedad. Una de ellas son los exámenes médicos preocupacionales. Por lo tanto, el empleador, inclusive el trabajador, porque tiene derecho a saber esta información, tiene conocimientos de con qué condiciones psicofísicas entró a trabajar, con qué limitaciones entró a trabajar. El empleador sabe qué puede hacer y qué puede hacer o qué no puede hacer con ese trabajador. Y hasta dónde empieza y en qué momento empieza su responsabilidad. También muy importante. Por eso a veces los empresarios tienden algunos a no hacer el preocupacional. Los exámenes médicos periódicos. Todos los años los trabajadores tienen que ser sometidos a exámenes médicos preocupacionales en función de los agentes de riesgo que hay en los ambientes de trabajo de cada trabajador. Y por lo tanto, todos los años, si alguien está expuesto al ruido, yo puedo saber cómo va cambiando, cómo va disminuyendo su capacidad auditiva, si es que va disminuyendo. Y puedo tomar medidas antes que esa disminución de la audición o ese problema pulmonar haga que el trabajador no pueda ni siquiera caminar o subir una escalera, como he visto casos. Y que se tienen que jubilar y se terminan muriendo por EPOC, por incapacidad respiratoria. Pero bueno, cuando ya lo encontraste, estaba con los pulmones llenos de contaminantes. Y también puedo estudiar no solo al trabajador, cómo va evolucionando sus parámetros físicos, sino también físicos y biológicos, sino también puedo estudiar el ambiente de trabajo. Puedo ir al ambiente de trabajo y medir ruido, medir iluminación, medir contaminantes, medir radiaciones. Y si de última, a ver, el trabajador, en el ambiente, tengo un trabajador con hipoacusia, voy a medir el ambiente de trabajo y me resulta que los valores están normales. Entonces me permite investigar o al revés. Y más porque es una cuestión legal. Pero haciendo estas tres cosas yo puedo tener una cierta predicción y anticiparme a un daño más importante. ¿Dudas con esto? Tenemos que distinguir. Habitualmente decimos, fulanito se enfermó. No. Ya viene enfermándose de hace 5 años el trabajador. Lo que pasa en determinado momento empieza a presentar síntomas. Cuando lo pesca el médico en el examen periódico, no es que se enfermó en ese momento, ya viene hace 1 año expuesto al ruido y el médico le encontró una leve hipoacusia. Aparecieron los primeros síntomas. Empezó a tener problemas de erupción en la piel. No, uy, se enfermó ahora. No, viene enfermo hace tiempo. Pero bueno, es una cuestión terminológica. ¿Dudas con lo que expliqué hasta recién? Porque fue un repaso esto, ¿eh? No, profe. No. Muy bien. Vamos a hacer un repaso, porque obviamente después de ver accidentes y enfermedades suelen quedar dudas de lo legal, y muchos de ustedes son trabajadores, o van a trabajar, o tienen algún conocido que trabaje, y la ley 24.557 es una de las leyes también importantes que todo trabajador debería conocer, por lo menos los derechos que esta ley le da al trabajador. Está la ley de contrato de trabajo, que todo trabajador debería tener una copia para saber. Está bien que se ha complejizado mucho la situación, pero debería tener una copia de su ley de contrato de trabajo para saber cuáles son derechos y obligaciones, ¿no? Aunque estamos en el mundo de los derechos y pocas obligaciones, las tenemos. Como yo siempre digo, la ley de comité mixto, para mi entender, es la otra ley importante en materia de derechos de los trabajadores. Y no quiero ponerla en tercer lugar, pero la voy a poner en tercer lugar. La ley de riesgo de trabajo también es una ley importante que todo trabajador debería conocer porque le da derechos cuando se accidente, cuando se enferma.
Vamos a ver lo que dice, vamos a ver una pequeña pantallazo, ¿no? El artículo 6 habla de las contingencias en esta ley. El inciso 1 define lo que es un accidente de trabajo. El país tomó una definición. ¿Se acuerdan que hace 2 clases atrás vimos varias definiciones? El país tomó esta definición, se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento, ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, lo que estuvimos viendo hasta recién. El accidente es por trabajar o en ocasión del trabajo, o sea, está incluido el intínere, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo, siempre y cuando el damnificado, o sea, el trabajador, no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Entonces, esto es una definición que va más allá de la cuestión solamente laboral. Es una definición que a mi gusto tiene poco conocimiento de los que vimos en teoría, pero es la que tomó el país, no vaya a saber por qué motivo tomó esta definición. Pero lo importante acá es que toma el accidente en intínere como un accidente de trabajo más, que tiene la misma cobertura y el trabajador tiene el acceso a los mismos derechos que si fuese un accidente ocurrido en la fábrica trabajando. Y me acuerdo de una clase donde surgió en este grupo la pregunta: ¿qué es un intínere? ¿Cuánto tiempo cubre? ¿Media hora, una hora, un día, una semana? Vamos a ver que toda esa fábula que está dando vuelta se termina en este momento. Se considera accidente in itinere el trayecto que ocurre entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo, y viceversa también, pero siempre y cuando el damnificado lo hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Ahora ya lo vamos a ampliar un poco. No hay tiempo, ya les adelanto, no hay cuestión de tiempo. Hay trayecto. Y la ley considera tres excepciones a la modificación del trayecto. Por razones de estudio, es decir, del trabajo ustedes van al instituto y eso se considera accidente in itinere. Concurrencia a otro empleo, cuando uno tiene 2 empleos, el trayecto que hace entre empleos es un itinere, y guarda con esto: atención de familiar directo, enfermo y no conviviente. O sea, si la suegra se enferma, uno tiene artículo 6, inciso 1, ley 24.557, mi amor, no puedo ir a cuidar a tu mamá. Acuérdenselo, yo lo recuerdo en memoria esto. Artículo 1, inciso 1, segundo párrafo. Tengo que ir a casa y después voy para allá. Y cuando llegaste a tu casa te pusiste las chanclas y no salís más. Pero bueno, vamos a ver, esto también tiene ciertas reglas para cumplirse. Por ejemplo, el decreto 491 del año 97, que reglamenta el artículo 6, apartado 1, que estuvimos viendo recién. Esto reglamenta y amplía un poquito este decreto, o el artículo 4 de este decreto, las modificaciones del trayecto. Y dice: las modificaciones del trayecto entre el lugar del trabajo y el domicilio del trabajador, comprendidas en el artículo que se reglamenta, estarán sujetas a las siguientes disposiciones. Se entenderá que un familiar es no conviviente cuando, aún siéndolo regularmente, o sea, tu mujer, hijos, se encuentre en un lugar distinto del domicilio habitual por causas debidamente justificadas. No dice que tiene que estar internado en un hospital esto. Por ejemplo, ir a la casa de tu ex a cuidar a los chicos que están enfermos, que no te lo podés llevar. Por ejemplo, estoy poniendo un invento ahora que se me ocurre.
se considera familiar directo a aquellos parientes por consanguineidad y afinidad hasta segundo grado. No sé si hasta segundo grado para abajo o para arriba. Eso ya es una cuestión que tendrán que resolverlo los papá, abuelos, hijos, nietos. Para arriba y para abajo. No dice para el costado. La parentela política no entra en esta cuestión. Néstor, disculpe. Quiero hacerle una pregunta, porque no lo llegué a comprender. ¿Esto no me estaría cubriendo el seguro? ¿En qué parte? Esta reglamentación. Yo tendría que ir a mi casa y después desde mi casa ir a hacer todo lo que tengo que hacer. Ejemplo, cuidar a mis nietos. No. No lo entendí. Pero a ver, vamos para atrás de vuelta. Sí. Pero, a ver, atención de familiar directo y enfermo. No entonces, siendo la niñera. Cubre. Sí, es que tu nieto está enfermo. Si vas a ser de niñera porque tu hija o tu yerno tienen que trabajar o tuvieron que salir, ahí perdiste la cobertura. Ahí termina la cobertura. Entendí. Ahora sí. No, gracias. Inclusive, perdiste la cobertura. Claro. No interrumpiste, salvo, después tenés todas las demandas, porque si vos después de trabajar todos los días vas a la casa de tu hija a cuidar al nieto, entonces parte de tu rutina. Pero bueno, ya entran las cuestiones de los reclamos que uno tiene que hacer a la justicia, por medios legales. Acá dice que se interrumpe si vos no tenés alguna de estos causales. Sí, ahora lo entendí. Gracias, Néstor. Se considera fuerte, eso lo vimos. Bueno, acá habla de esto ya una cuestión más de detalle. Dice, si yo tengo un accidente yendo de empleo en empleo, ¿quién se hace cargo? Se hace cargo la empresa a la cual estoy yendo a prestar servicio. Pero bueno, esto es un problema que se arregla entre las ART. Lo que es importante es que si yo salgo de un trabajo y voy a otro trabajo en relación de dependencia, si vas a hacer un trabajo autónomo, ya está, perdiste la cobertura. Porque como autónomo no tenés cobertura de ART. Este es uno de los grandes huecos que todavía tiene esta legislación. Entonces, si vos vas de trabajo en un trabajo, tenés cobertura. O te paga uno o te paga el otro. Después se arreglarán entre ellos. ¿Y cuánto tiempo antes? El inciso D lo define. En todos los supuestos del apartado 1 del artículo que se reglamenta, se considerará accidente in itinere solo cuando el accidente se hubiese producido en el trayecto directo e inmediato. Directo e inmediato, no habla de tiempo. Si vos viajás 1 hora, problema tuyo y del empleador. Si vos viajás 2 horas, problema tuyo y del empleador que te contrató. Vos tenés cobertura durante todo el trayecto que sea directo e inmediato entre el trabajo y el domicilio, entre el trabajo y el lugar de estudio, entre el trabajo y el otro empleo y el trabajo donde se encuentra el familiar, directo y consanguíneo, enfermo. No quiere decir que tenés que ir en línea recta. Pero si vos tenés, tu casa está para el sur, ¿qué hacías al norte? Y bueno, tuve que ir para el norte porque el camino que va al sur está cortado, vi un piquete, entonces tuve que agarrar al revés. Habrá información, documentación, notas periodísticas que hablen de que hasta ese momento había un piquete en tal avenida o en tal calle. Por eso yo siempre digo, hay cuestiones que el trabajador tiene que saber, y esto también tiene que saberlo. Porque a veces se cree, si el tiempo que tardás en ir a tu casa son 5 minutos, tenés 5 minutos de cobertura. Si vos tenés que cruzar la calle para ir a tu casa, ¿qué hacías dando vuelta a la manzana? Pero son 5 minutos, no importa. No existe un trayecto directo e inmediato.
Después tenés todos los bemoles que establecen los abogados, defensores, los jueces, un montón de jurisprudencia. Yo tengo un libro que compré hace mucho tiempo atrás que habla que hay casos que son irrisorios de reconocimiento de accidente in itinere. Me acuerdo uno Profe, de un... Sí, pregunta. Y en aquellos trabajos en los cuales uno tiene que salir de urgencia hacia el trabajo y a lo mejor Pero tu horario ocurre lo laboral mismo, es de ¿no? 8 a 16. pero no está hablando la resolución, la ley, ni el decreto, está hablando de en qué momento empieza tu jornada de trabajo. Dice desde el trabajo, desde tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. Claro, claro, el tema de la pregunta mía, yo trabajo de 8 a 16, pero ¿y si a las 10 de la noche me llaman? Vas al ¿Me trabajo, cubre igual? obvio. Acá no dice en el Perfecto. trabajo, en el turno que le corresponde, sino desde tu casa al trabajo. Y si va al trabajo porque te llamaron, no va de paseo al trabajo. Claro, Además se presupone que voy para al trabajo, ¿no? El empleador no puede negar esa cuestión. Y estaba diciendo algo. Me acuerdo un caso de este libro, un libro chiquito sobre jurisprudencia de accidente in itinere en la Argentina, de un muchacho, estaba con su familia, con sus padres en la playa. Lo llaman para tomar el turno. Imagínense como estás en el río, en la Florida, tomando mate, y te llaman a cubrir como Mauricio. Si venís, flaco, porque faltó o como Emil, se quedó enfermera y la llamaron. Entonces, no estaba en la casa. Entonces no se lo habían reconocido, algo así más o menos, te lo estoy intentando recordar. Y hizo juicio y se lo ganó, porque el juez que dijo, desde el momento que te llamaron, vos estás a disposición ya. Todo lo que tenés que hacer para llegar al trabajo es parte del itinere. Y es bueno, así hay un montón de casos rarísimos que se apartan un poco porque entran en los grises de este. ¿Cuándo empieza el itinere? ¿Cuando estoy tomando café con leche o cuando puse el pie en la vereda? Bueno, y así hay un montón de reclamos. Porque si estoy desayunando, lo hago también por cuestión del trabajo, ¿viste? Y por lo tanto, y así un montón. Me acuerdo también un caso de una mujer de una persona, no me acuerdo si era una mujer, que del trabajo, todos los días que salía, pasaba por el almacén a hacer las compras y de ahí se iba a su casa. Tiene un accidente, hace el reclamo y no se lo consideran porque la ley lo establece clarito. Se lo rechazan. Hace el reclamo legal, judicial, y la justicia se lo reconoce porque dice que era parte de su rutina, no tiene otro momento para ir a comprar comida. Cuando va camino a su casa, saliendo del trabajo, pasar por la despensa, por el almacén o por el supermercado. Pero bueno, todo lo que escapa a la legislación va a reclamo judicial, normalmente. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Ahora, enfermedad de trabajo, ya la vimos. El inciso 2A habla de lo que ya hace un ratito hablamos. Consideran enfermedades profesionales aquellas que están en el listado de enfermedades profesionales. Ese es lo que dice el inciso 2A. Ahora, hay un inciso 2B, porque vamos para atrás. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa si yo tengo una enfermedad que como trabajador considero que es producto directo del trabajo, pero que no está incluida en el listado de enfermedades profesionales? Entonces, el segundo párrafo del inciso 2A dice que no son resarcibles. Y me pierdo un derecho, entonces no, pará. El inciso 2B dice lo siguiente: serán igualmente consideradas enfermedades profesionales aquellas otras que, en cada caso concreto, no se puede generalizar, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo. Es decir, que vamos a ver
no lo voy a, no sé, no me acuerdo cómo está la presentación. Hay todo un procedimiento administrativo que le permite al trabajador ir por una vía administrativa para reclamar su enfermedad profesional. Y también dice el artículo 6, inciso 2b, a los efectos de la determinación de la existencia de estas contingencias, deberá cumplirse las siguientes condiciones. El trabajador o sus derechohabientes, o sea, sus herederos, deberán iniciar el trámite mediante una petición fundada. Y esto es importante, hasta donde yo entiendo del derecho. Si vos tenés una enfermedad de trabajo que está en el listado de enfermedades profesionales, no tenés que demostrar nada. Yo tengo hipoacusia en el trabajo que estoy haciendo, en el ambiente de trabajo donde estoy trabajando. ¿Hay ruido? Listo, alcanza y sobra. No tengo que ir a demostrar yo que nada. La prueba está a favor del trabajador siempre. El que tiene que demostrar que yo no trabajo ahí, que la dosis no era la suficiente para producirme ese nivel de hipoacusia es el empleador. El que tiene que salir a demostrar que yo no me enfermé ahí es el trabajador. ¿Se entiende eso? Esto creo que en laboral algo de esto habrán visto. ¿Puede ser ya que lo hayan visto? Sí, profe. Si yo le digo a mi empleador que me debe horas extras, él tiene que demostrar que me las pagó o que no trabajé esas horas extras. No tengo que salir yo a hacer la demostración. En este caso, cuando el trabajador va a hacer el reclamo administrativo, la comisión médica jurisdiccional, tiene que él demostrar, por eso dice, mediante una petición fundada, es el propio trabajador que tendrá que ir con sus estudios, con sus informes médicos y clínicos, y presentarse ante la comisión médica jurisdiccional y demostrar, se invierte la prueba, ahora es el trabajador el que tiene que demostrar que tiene un nivel de hipoacusia que fue generado por la concurrencia y por la máquina que está en el ambiente de trabajo. Pero hay una puerta abierta, que no es nada fácil y solamente es válida para ese trabajador. Eso es lo que iba a decir, es muy burocrático, es terrible. Sí. A mí me pasó Sí. que yo tuve que cambiarme de sector porque también los glúter, con que se limpia todo el material quirúrgico me hace mal, entonces tuve que también hacer notas y me resultó muy difícil, pero me cambiaron, tuve la suerte de que me cambiaron, ahora estoy en terapia, pero pasó un tiempo. Bueno, eso es otra cuestión, pero acá es algo similar. Cuando vos vas a hacer un reclamo administrativo al Estado, porque la comisión médica jurisdiccional funciona en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, Ministerio de Trabajo de la Nación. Claro, yo Está acá pertenezco en a la Rosario, provincia porque estoy en el Centenario, en el Hospital Centenario, pero es un lío bárbaro. Terrible. Bueno, sí, otra historia con el Estado, con los estados provinciales, porque no tienen una cobertura así media rara. Te escapa un poco la explicación de esta normativa. Pero no quiere decir que el trabajador, si tiene una enfermedad que no está en el listado de enfermedades profesionales, pierda cobertura. Tiene una puerta angosta, estrecha, complicada, espinosa para ingresar, donde por lo general va a tener que gastar de su plata para hacerse los estudios, va a tener que contratar un médico para que le haga el informe, que en este caso viene muy bien el gremio, el sindicato, que es el que da salir a respaldar. Y bueno, debería, por eso digo, hablo de un debería. Debería ser el sindicato que salga a poner el lomo para bancar esta situación y para ayudarlo, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista legal o del derecho. Ahí cuando yo a veces chillo un poco con los sindicatos, porque no conozco todo, pero tienen un comportamiento medio
medio que deja de desear mucho. Nulo, nulo. Y el inciso 3 del artículo 6, esto es muy importante, que el trabajador entienda qué cosas están excluidas de la cobertura, qué cosas esta ley no te va a cubrir. Inciso 3A. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador. Dolo con intención. No cubre un suicidio, no cubre el accidente que vos te generás para tener una licencia. Lo que pasa en estos casos siempre, la prueba está invertida. El que tiene que demostrar que fue un dolo es el empleador, no yo. Ante la justicia, ante la RT, lo mío es un accidente de trabajo, es una enfermedad de trabajo. Demostrame que fui doloso lo que hice. Y por lo general es un camino turbio, difícil. Porque como ustedes ya saben, siempre la justicia tiene un pie más del lado del trabajador que del lado del empleador. Ante la duda siempre la derecha lo tiene el trabajador. Y también tiene un término que nunca terminó, que yo al menos no encontré que lo haya definido: por fuerza mayor extraña el trabajo. O sea que si vos tenés un accidente de trabajo, por fuerza mayor extraña el trabajo, no tenés cobertura. Me estoy pensando, vas caminando y te parte un rayo al medio, un día de tormenta. Un asalto con daño, o sea, te pegaron un balazo en un asalto, un corte, un mazazo, un fierrazo en el lomo, en la cabeza. Digamos que ahora está casi más... Ya no es algo extraño, ¿no? Puse un ejemplo en Rosario, que viste que te tiren un balazo, viste... Nos levantamos todos los días preguntando dónde tiran, dónde tiraron ayer. Pero bueno, no hay una definición que yo haya encontrado que la norma defina lo que es una fuerza mayor extraña al trabajo. Es un agujero gris ahí adentro. Las incapacidades del trabajador preexistente a la iniciación de la relación laboral. Y dice, y acreditadas en el examen preocupacional efectuado bajo las pautas establecidas por la autoridad. No va a tener cobertura por tu nueva empresa. Tendrás que reclamarle a la empresa anterior. Por eso es tan importante el examen preocupacional, porque tiene dos aristas. Primero, saber las condiciones psicofísicas con que ingresa el trabajador y poder saber qué trabajo le puedo asignar y qué trabajo tengo que evitar que haga. Y segundo, y esto es muy importante para el empleador, saber cuáles son, a dónde empieza su responsabilidad con respecto a esas enfermedades que tiene el trabajador. Bien, vamos a seguir con la parte legal. Yo estoy haciendo un pantallazo así de alguna normativa que yo consideré que le podrían llegar a interesar como trabajadores o futuros trabajadores. Decreto 717 del año 96. Esta ley tiene muy mala fama, pero algunos de los que están escuchando posiblemente hayan conocido lo que era antes del 96. Antes del 96 no había nada. Un trabajador se accidentaba, un trabajador se enfermaba y estaba a la buena de tener un buen empleador, y si tenía un empleador medianamente jodido, obra social, hospital, medicina pública, reclamo legal, despido. Esta ley le viene a poner blanco y negro sobre cuáles son los derechos de los trabajadores y las obligaciones del empleador en materia de accidentes y enfermedad de trabajo. Son de las grandes cosas que hizo Carlos Menem. Alguna buena hay que reconocerle. Que tiene 2 millones, que tiene un montón de falencias, montones tiene, pero bueno.
Hasta el cajón le pagan al empleador, el velorio, cajón, viaje, hotel, todo, flores, todo. O sea, nos podemos morir tranquilos en el trabajo, que está todo cubierto. Por ponerlo más trágico, ¿no? Yo siempre soy medio trágico cuando explico. Bien, ¿quién tiene? A ver, el artículo 1 dice, el empleador está obligado a denunciar a la aseguradora inmediatamente de conocido todo tipo de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Ahora, algo que muchos no saben, ¿quién más puede hacer la denuncia además del trabajador? Dice, también podrá efectuar la denuncia el propio trabajador, sus derechohabientes o cualquier persona que haya tenido conocimiento del accidente o la enfermedad. Y este es un papel muy importante que tienen que jugar los delegados. Porque hay muchos miedos en las empresas, muchos desconocimientos. Un trabajador que no se anime a denunciar una enfermedad de trabajo, ¿quién lo puede denunciar sin poner en riesgo la estabilidad laboral? Yo como delegado que tengo inmunidad. Yo lo denuncio, que soy tu esposo y te veo que estás enfermo y necesito que te cubran la enfermedad. Entonces voy yo, por más que después me tenga que dormir en el sofá. Porque tengo ese derecho como esposo, como familiar, como amigo. Dice, o cualquier persona. No dice que tiene que ser el marido, el esposo, el amante, el tío, el sobrino. No, cualquier persona dice. Cualquier persona que haya tenido conocimiento del accidente o la enfermedad. Vos vas a la empresa, le denunciás, mire, señor, estoy teniendo un problema en el hombro, cada vez que vengo a trabajar me duele, y el empleador te va a decir, no, mirá, acá no pasa nada, esto, vos jugás al vóley, o te lo reconoce, o te lo rechaza, porque dice, no, acá no te pasó esto, andá a otro lado. No venga a joder con esas cosas. ¿Vos qué podés hacer? Vas vos a la RT. Y alguien dirá, pero la RT no te van a dar ni 5 de bolilla. Si vos conocés tu derecho, te tienen que tomar la denuncia. Porque esto es lo que le puede pensar una persona que desconoce. Si yo voy como trabajador a la RT, a la ventanilla, o al prestador médico de la RT, ¿me van a dar bolilla? Sí, señor. Cuando la denuncia se presente directamente ante la aseguradora, esta deberá tomar los recaudos necesarios para que el trabajador reciba en forma inmediata las prestaciones en especie. La RT no te puede rechazar la denuncia, ni de un accidente ni de una enfermedad. Te tiene que atender, te tiene que dar las prestaciones en especie, o sea, atenderte médicamente, darte los remedios, el tratamiento médico que corresponda, completo, como si fuese cierto. No te puede decir, no, usted tiene que venir con el papelito de la denuncia del recursos humanos de su empresa. Minga, artículo 4, decreto 717 del año 96, señorita, o señor que me atiende. Claro, cuando uno no conoce esto, y le dicen, tenés que venir con el papelito tipo Gasalla, te faltó el papelito, ¿se acuerdan de ese famoso sketch de Gasalla que siempre le faltaba un papel? No, también hay una película muy famosa, Las puertitas del señor López, algo así. Una película del año de la Escarapela, miren lo que me estoy acordando. Que tenía que hacer 2 millones de trámites, la pobre mujer iba, volvía. Entonces, si el trabajador sabe cuáles son sus derechos, entonces ahí se planta y dice, no, usted me tiene que tomar la denuncia y me tiene que atender. Y me tiene que me tiene que dar las prestaciones. Y si lo sabe el delegado, ni hablar. ¿Cuánto tiempo tiene que prestar o dar las prestaciones en especie? Artículo 5. En los supuestos del artículo 4, las prestaciones en especie deberán otorgarse al trabajador mientras la pretensión no resulte rechazada. Y esto lo vamos a ver ahora.
¿Y cuánto tiempo tiene que tomarse la RT para aceptarte o rechazarte? ¿4 meses? ¿1 año? ¿Hasta que te jubile? No. Le pone tiempo la norma. Y dice el artículo 6, la aseguradora y la prestadora de servicio habilitada no podrán negarse a recibir la denuncia. O sea, vos podés ir a la RT directamente, o al sanatorio Mapasi, o al británico, o al prestador médico que vos considere que está dentro de la cartilla de prestadores médicos de esa RT, y te tienen que tomar la denuncia. Artículo 6, decreto 717 del año 96. No pueden negarse a recibir la denuncia. Y ahí sacás el celular. Y le decía a la señorita al señor, ¿me podés repetir lo que me estás diciendo? ¿Cómo es eso que yo no me tengo que me falte el papelito de recursos humanos? Con el sellito de recursos humanos. Repetímelo a la cámara, por favor. Ay, no me podés filmar. Yo te filmo todo lo que quieras, estoy ejerciendo mi derecho. En los casos en que la aseguradora resuelva rechazar la contingencia, deberá notificar fehacientemente, no por un te llamé y vos no contestaste, tal decisión al trabajador y al empleador. Tengan presente los trabajadores que toda notificación producto de un accidente o una enfermedad se lo tiene que uno como trabajador recibir la notificación en su casa, además de recibirla el empleador. La notificación es doble. Vos tenés derecho a saber que te lo rechazaron, te lo aceptaron, te cubrieron tal cosa, tal otra, etc. ¿Y cuánto tiempo se tiene que tomar la RT para aceptar o rechazar? Dice, el silencio de la aseguradora, o sea, no respondió, se entenderá como aceptación de la pretensión. Tu pretensión fue que te reconozcan esa enfermedad, ese accidente. Si transcurrido 10 días de recibida la denuncia, no hubiere cursado la notificación fehaciente de su rechazo al trabajador y al empleador. Y al empleador, a los dos. La RT tiene 10 días para tomarse, analizar tu denuncia y decidir si te la rechaza o te la acepta. Y si no dice nada, la da por aceptada. Por eso también muy importante los domicilios, cuando uno hace cambio de domicilio, se muda, bueno, tiene que notificarlo a la empresa. La empresa después se va a tener que encargar de notificar al empleador, al RT. Es muy importante actualizar los domicilios cuando uno está trabajando. Y falta algo, porque por ahí dicen 10 días, cuentan 10 días y ya se dan por que cantan victoria. No, la RT no está acá porque no quiero hacerlo tan larga. Puede tomarse 10 días más para analizar la situación. O sea, en total son 20 días. Que no recuerdo en este momento si son hábiles o son días corridos. Me parece que son días corridos. Creo, ¿eh? Creo. Cuando uno empieza a escudriñar esta legislación, encuentra una cantidad de cosas que decís que son muy importantes, que no quitan ni justifica que a veces el sistema no funcione bien. ¿Dudas con lo que vimos acá? Por lo menos algún pantallazo rápido de materia de derechos y de cómo proceder. No, profe. Bueno, vamos a hacer una cosa porque estoy atrasado con el primero A y quiero hoy a ver si yo sigo explicando mucho no nos ponemos nunca al día con los dos cursos. Así que vamos a dejar acá la clase, así yo puedo, porque el martes pasado no tuve clase con el primero A porque mi computadora decidió no funcionar. Y entonces, sí, el miércoles decidió funcionar, el martes no, entonces estoy desfasado en la clase. Hoy, pobre pibe de primero A, le va a quedar la cabeza abollada de tanta explicación, pero bueno, es así.
Bueno, gente, Bueno, la clase profe, muchas gracias. el miércoles continuamos con este tema. Y hacemos, háganme